La campaña más controlada, menos rentable y más breve de la historia, no por escasez del producto, sino por decisión de Bruselas, ha dado un giro a la historia. Ahora la caballa, igual de abundante que antes, salta por la borda pero en dirección contraria. Sin buscarlo, se cuela en las redes para perjuicio de los pescadores, que tienen que devolverla al mar aún muerta para evitar sanciones, tirar dinero al agua en época de vacas flacas, desechar alimento en tiempos de necesidad. Es la paradoja que denuncia un sector pesquero al borde del colapso. El Virgen de Guía, una lancha de apenas 10 metros de eslora, sale del puerto de Llanes con las primeras luces del día. Es viernes y la faena hoy pasa por recoger los 2 kilómetros de redes tendidos un día antes. Ahora en estos momentos estamos más o menos a media milla, 3/4 de milla. Y vamos a ver si tenemos suerte y cogemos algún lenguado, alguna jibia y algún otro pez raro por ahí, alguna lubina o algún xiara o algo. Los primeros metros de red anticipan cuál es la captura. Mira, ahí vienen las sardas, mira. Y eso que está echado de ayer, por la tarde. Esto que sale aquí son sardas que en este tiempo nos quitaron de pescarlas y las hay por toda la mar. La campaña de la sarda duró este año para ellos solo 10 días. Su lancha recogió 6.400 kilos, por los que ingresó 5.000 euros. Desde entonces, los esfuerzos se centran en huir de ellas. Tenemos unos aparatos, las ondas, que te marcan, si hay pescado te lo marcan. Pero claro, aparte de que no sabes de lo que es, si te vas a fiar por donde te marque pescado, no echar el aparejo, entonces, tal y como están, no las puedes echar en ningún lado porque está todo lleno de ellas. Entonces tú echas, unos días coges, otros días no coges, pero normalmente el 90% de los días vienes cargado con ellas porque no lo puedes evitar, es una pesca accidental que no se puede evitar. Aquí a menos de una milla de la costa de Llanes es difícil que las redes extraigan estos días algo que no sea sarda, pero su pesca está prohibida, los barcos ya agotaron su cupo y el destino de este pescado será volver otra vez al mar. Esta red le llamamos miños y se utiliza para eso, para lenguado, rape, golondro, San Martín, menos para las sardas, que eso es la que no queremos coger. El aparejo, vamos a suponer, tiene esta altura, ¿no? Entonces este pescado cuando malla y se da la vuelta, te va encogiendo el aparejo y te le va tirando para abajo. Entonces claro, peces de más o menos que van a media agua, como la lubina o la chopa o tal, pues pasan por encima. Eso es lo que hay con las famosas sardas. Ángel, Sandra, buenos días. ¿Estás, cambio? Buenas tardes ya. ¿Cuánta sarda cogiste tú hoy? Porque yo tengo aquí más de 400 kilos. Sí, que tiramos 100 y pico, 200 kilos a la mar hoy. Que hoy es el día que menos tiramos. Con las redes llenas, aunque no de lo deseado, vuelve a puerto el Virgen de Guía. Ha estado en la mar más de 2 horas recogiendo red. Ahora toca lo más laborioso, limpiarla desenganchando pieza a pieza. Y estamos desde las 9 de la mañana hasta ahora quitando sardas. Pues calcúlale 4 o 5 horas como mínimo, en un aparejo solo, que el otro no trajo tanta sarda. Pero rompes aparejo, se rompen mallas, total para nada. Es así un diario prácticamente. Pues desde que dejamos de andar a la sarda, que anduvimos con estos aparejos, unas veces más, otras veces menos, pero pocos días dices que no cogí ninguna. Bueno, se acabó. Pues ya terminamos la jornada por hoy y aquí está todo el pescado que tenemos que tirar a la mar y aquí están las ganancias. Media docena de jibias, un rodaballo y 2 o 3 lenguados que andan por ahí. Todo lo demás hay que tirarlo a la mar, porque no se puede comercializar, ni vender, ni regalar. En el puerto de Llanes, el Virgen de Guía concluye la jornada tirando por la borda sus capturas, como ellos, otros barcos por toda la costa. Y así hasta que la sarda abandone el Cantábrico. Los pescadores, que antes deseaban que se quedara hasta bien entrado mayo, solo desean ahora que se vaya ya este maná reconvertido para ellos en plaga.